Tenemos a Natalia Pozo, bienvenida Natalia, jefa del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo, y para nosotros un orgullo también que es exalumna de nuestro magíster en Derecho Laboral. Tenemos a Gwendolyn Silva, que es abogada y directora de la Sociedad Chilena de Derecho al Trabajo y Seguridad Social, abogada de la Universidad de Chile. Buenos días, bienvenida, digamos, buenas tardes, Gwendolyn. Tenemos a Carolina Luengo, juez del trabajo del segundo juzgado laboral de Santiago, que es también alumna actual de nuestro magíster en Derecho Laboral, y a Jorge Arredondo, litigante, máster en Derecho y profesor de nuestro magíster en Derecho Laboral. Hemos organizado esta actividad de la siguiente forma. Cada expositor va a disponer de 15 minutos y al final yo haré algunos comentarios recogiendo además las preguntas que ustedes hayan hecho a través del chat. A veces hay muchas preguntas, no las podemos recoger todas, pero los animo a que vayan haciendo preguntas en relación a los expositores. Y el orden que vamos a tener es Jorge, Natalia, Carolina, Gwendolyn. Así que, Jorge, te dejo la palabra y empiezo a contar tus 15 minutos. Cuando te quede un minuto, te voy a hacer presente acá con audio, que te queda un minuto de exposición. Vale, muchas gracias, Sergio. Y si me confirmas, por favor, que efectivamente se está viendo la PPT. Se ve, ¿Se ve? sí. Pero está en modo PPT, no en modo presentación, por si acaso. A ver, espérame un segundo. Espérame entonces un segundo, perdón. Pero se ve lo suficientemente bien igual, ¿no? Aquí Digamos, la voy a... es, es pedagógica. espérate, aquí está. Y ahí la estoy. Dime si efectivamente ahí se ve. Estoy compartiendo mi pantalla completa. ¿Se ve ahí? Ahí sí. Sí, ahí está perfecto. Vale, entonces ahí, Sergio, perfecto, si me ayudas con el tiempo. En primer lugar, muchas gracias a la universidad por invitarnos a estos eventos de cierre sobre temáticas laborales. Un año bien cargado a lo que nos dedicamos a esta disciplina y además compartir con amigas en esta instancia donde cada uno tiene sus focos y áreas de interés en materia laboral, así que siempre un agrado volver a coincidir. Quizás algunas ideas las he podido señalar en otros foros que hemos tenido en materia laboral, pero como es un cierre de año en esta temática, he querido profundizar en lo que a mí me parecen quizás cuatro grandes aspectos de las reformas laborales que se dictaron en el 2024 y que tuvieron entrada en vigencia desde el punto de vista de su litigiosidad a partir del año 2025. Entonces, voy a centrar mi presentación, que ningún problema en después compartirla, en ley de conciliación. Luego ley 40 horas, me voy a meter con algunas cosas de ley Carini y lo que yo creo que van a ser fallos que eventualmente hay que tener en consideración de cara al año 2026. Entonces, bueno, todos sabemos que la ley de conciliación entró en vigencia en enero del año 2024 y lo que me interesa a mí acá abordar respecto de la ley de conciliación dice lo siguiente, dice relación con esta ley, que es la 21.645, es la que yo he denominado quizá en otros foros como una técnica legislativa que es bastante novedosa, porque consagra un derecho en favor de un trabajador, pero es una técnica legislativa que consagra un derecho, pero con resistencia patronal. Y es una técnica legislativa que hay que tener en consideración, por lo menos respecto a lo que pasó con esta ley y que también ha ocurrido con otros cuerpos normativos, como por ejemplo con normativa de teletrabajo, con la posibilidad del empleador de ejercer un derecho a retracto. Es decir, hoy día en el ámbito del derecho del trabajo yo veo una incipiente modalidad de no solamente consagración de derechos para las partes, sino que también modulación de las facultades por parte del empleador. ¿Y por qué digo y por qué resalto este tema de la ley de conciliación, de esta técnica legislativa que consagra un derecho con resistencia patronal? Porque lo que hace esta ley es establecer que cierto tipo de trabajadores que se encuentran en algunos de los supuestos que indica la normativa tienen la posibilidad de solicitar a su empleador la prestación de sus servicios vía teletrabajo. Esa es una parte de la ley y otra parte de la ley es que consagra el deber del empleador de promocionar esta normativa de conciliación entre aquellos trabajadores, así lo interpreto yo, entre aquellos trabajadores que su prestación de servicios se puede hacer vía teletrabajo. Y ese es un derecho que consagra nuestra normativa. ¿Cuál es la problemática? La problemática es que la ley consagra esta especie de que yo denomino derecho a resistencia, es decir, que el empleador diga la posibilidad de que tú prestes tus servicios vía teletrabajo no es compatible con la naturaleza de tus funciones o eventualmente
tu actividad es una actividad de atención de público que requiere un proceso continuo, por tanto, esa solicitud que me estás solicitando, me estás efectuando, no puedo concederla. Y la problemática, que en un momento esto lo vimos yo creo con Gwendolyn hace un tiempo atrás, en una actividad también de la UAI, en que estaba el ex director del trabajo, no sé si se recuerda la Gwendolyn, o profundizará también cuando les toque a ella, la gran problemática es cómo se resuelve en caso de discrepancia entre trabajador que efectúa una solicitud y empleador que no otorga el teletrabajo porque considera que esa prestación de servicio no se puede hacer vía esa modalidad. Y sobre esto, lo que en cierto modo levantamos en aquella oportunidad es quién resuelve la controversia. Porque la ley no contempla, esta es mi apreciación, aunque reconozco que no es de la jurisprudencia, no me acompaña de forma uniforme en esta materia, yo leyendo, mi interpretación es que la DT o la inspección no tiene facultades para resolver la controversia entre empleador y trabajador respecto a si la prestación de servicios se puede hacer vía teletrabajo. Y sobre eso, y aquí tengo algunos fallos que dejo a disposición. Hemos tenido como obviamente dos posturas al respecto. Una postura que sí le consagra una facultad a la inspección del trabajo de revisar si efectivamente esa prestación de servicios se puede hacer teletrabajo. Otra tesis jurisprudencial que lo que establece, en este caso, por ejemplo, de Santiago, es la posibilidad que la inspección del trabajo pueda conocer respecto de la motivación que justifica la no prestación del servicio o el tema de responder dentro del cierto plazo que indica la ley. Y por otra parte, tenemos otros pronunciamientos también de Santiago y de Rancagua en esta materia que indican que a falta de acuerdo la inspección del trabajo carece de competencias para determinar respecto de esta modalidad de prestación de servicio. Y esto es un tema que cerrando el año 2025 yo lo levanto, puesto que hay que tener en cuenta la técnica legislativa que yo les indico y la forma de resolver las controversias ante este tipo de situaciones. Porque esto que pasa acá, a propósito de ley de conciliación, eventualmente no ocurre, y aquí me salto en un momento a la otra ley que Natalia expondrá también con mayor énfasis sobre 40 horas. Otro problema, revisando cómo está el 2025, lo tuvimos con 40 horas, pero lo tuvimos con 40 horas, yo te diría que acá hay tres problemas que pasó con 40 horas que me parece lo más relevante. Lo primero, el tema de la reducción proporcional. Lo segundo, el caso de si la inspección tiene o no la posibilidad de fiscalizar de oficio a propósito de la mala o no aplicación del artículo 22. Y lo tercero, cuáles son los alcances del artículo 22. Entonces, mirando en perspectiva los fallos judiciales que tuvimos en el 2025 respecto a esta ley, que entró en vigencia en abril del 2024, los primeros casos de judicialización, obviamente, los tuvimos en este 2025 y vamos a tener creo yo, puede ser algún tipo de problemática con la reducción que tengamos en el 2026, a propósito de qué forma se hace la reducción proporcional y qué es lo que ocurre con el tiempo de colación, aun cuando la DTI tiene un criterio al respecto a propósito de la normativa transitoria. Pero la primera discusión que tuvimos acá es el tema de si la reducción era proporcional, eran los 12 o 10 minutos, o si era la imputación en un solo día. Y eso a propósito del criterio que tuvo la Dirección del Trabajo, en que a falta de acuerdo entre las partes, la reducción debía hacerse en un solo día de la semana, en lógica de cumplir la finalidad de conciliación de la vida laboral y familiar. Y esto finalmente, eventualmente quizás yo creo que pasó un poco más colado, este criterio de la ADT finalmente quedó resuelto en una ley, que es la ley 21.755, que en su artículo 24 consagró de forma de texto legal el criterio, en cierto modo, de la Dirección del Trabajo a propósito de la reducción proporcional. Entonces, en lo que tuvimos en el 2025 en sus inicios fue este tema, si la reducción era proporcional o si era en un día solamente de imputación, y sobre esto tenemos algunos fallos aquí en La Serena, en Antofagasta, a propósito de esta como doble espíritu que tenía la ley. En mi criterio, mi opinión al respecto es que yo tengo la impresión, leyendo que la norma establecía, a propósito de la reducción, la obligación que las partes intentaran llegar a acuerdo, era una obligación de medio, no de resultado, y a falta de acuerdo, la ley, así la leo yo, le indicaba al empleador que él era el titular de efectuar la reducción, pero con una limitación, y esa limitación era que era proporcionalmente entre los días que se distribuía la jornada. Por tanto, mi apreciación, efectivamente, aunque puede no gustarme, pero el texto de la ley a mí me parecía claro, la reducción era de 12 minutos y no de solo un día, pero reconozco que con el nuevo texto normativo, en cierto modo, se intenta despejar esas dudas.
Segundo tema, y lo uno con ley de conciliación. El segundo tema de ley de 40 horas es que, a propósito de la aplicación del artículo 22, la gran pregunta que teníamos acá cuando entró en vigencia esta ley era quién era el legitimado para solicitar que la Inspección del Trabajo llevase a cabo un proceso investigativo para determinar si correspondía que un trabajador estaba o no sujeto al artículo 22. Y esto porque el texto de la norma nos indica que en caso de controversia cualquiera de las partes podrá recurrir a la Inspección del Trabajo para que determine si una cierta labor corresponde o no que esté con el artículo 22. Esta norma, que cuando habla cualquiera de las partes está pensando entonces en sindicato, empresa o trabajadores, en mi criterio lo que está estableciendo es que el legitimado para requerir la intervención de la inspección porque considera que está mal rotulado en el artículo 22 era cualquiera de las partes contratantes. Y aquí la discusión entonces estaba es si la inspección tenía facultades de oficio para revisar si correspondía o no correspondía que un trabajador esté bajo lógica de artículo 22. Incluso si uno pide unos medios, quizás algunos ya los conozco, pero por lo menos los que estamos en este panel saben que soy bien ñoño en cuanto a pedir información a la autoridad administrativa laboral. Yo pedí información respecto de las materias sancionadas desde el 26 de abril del 2024 al 28 de febrero del 2025 respecto de correcta o incorrecta aplicación del artículo 22 y es bien marginal, es decir, en un año casi tenemos 117 sanciones por excluir la limitación de jornada sin cumplir los requisitos legales y tenemos 14 sanciones por excluir la limitación de jornada ordinaria de 44 horas a trabajadores que no cumplen con los requisitos del inciso segundo del artículo 22. Es decir, mi visión, por lo menos, es que respecto de la extensión o no extensión del artículo 22, creería, y ahí quizás Nati nos puede entregar Natalia nos puede entregar más información, en que las materias fiscalizadas no fueron en gran medida respecto a esta situación, puesto que creo que la aplicación del artículo 22 no solamente tiene un componente legal, sino que también un componente de continuidad operacional y en cierto modo de flexibilidad que los trabajadores en algunos momentos, aunque consideren que eventualmente el 22 no da el ancho suficiente, prefieren mantener y no controvertir. Entonces, eso respecto al artículo 22, y aquí está algunas sentencias de tribunales donde se cuestionaba o no este rol fiscalizador de oficio a propósito de que no existía controversia y si era una competencia que podía arrogarse administrativamente la inspección para calificar o no el artículo 22 en ciertos casos puntuales. Y lo último, a propósito del correcto alcance del artículo 22, no tenemos mucha judicialización al respecto. Quizá el caso más relevante es uno de San Fernando, a propósito de unos pionetas, donde se cuestionaba si correspondía o no correspondía que estuviesen con artículo 22. Esto se tramitó vía procedimiento monitorio, fue una reclamación judicial de una multa. Y para este caso puntual se consideró que para ese caso, aun cuando se considera que las personas prestaban sus servicios sin fiscalización superior inmediata. Entonces era una interesante discusión, pero creo que con poca caso casuístico a propósito de la extensión del artículo 22. Y de la última materia, en tiempo creo que voy bien, no sé si Sergio me lo lleva, me quedan unos 5 minutos para poder abordar esto. Tuvimos algún debate en... 4 minutos. Perfecto, estoy excelente. Tuvimos algún debate en unas jornadas que hubo en Puerto Montt días atrás a propósito de Ley Carín, que a mí lo que me interesa rescatar a propósito de Ley Carín son dos cuestiones fundamentales. La primera, esta como lo he señalado quizá en otros foros, es la ley para mí, la ley más relevante del 2024, con aplicación evidentemente a partir del 2025, porque cambia el paradigma de conflictividad laboral. Nuestra, en cierto modo, cultura organizacional hace que no sean muchos los casos en que se judicialicen con relaciones laborales vigentes. Nuestra tasa más bien de judicialización por conflictos laborales son personas que tienen la calidad de ex trabajadores o conflictos de más bien sindical. Hay poca tasa de judicialización con relaciones laborales vigentes y Ley Carín rompe un poco el paradigma en ese sentido. Y lo que a mí me interesa a propósito de Ley Carín son dos puntos. El primero, esto a propósito de los recursos de protección que se han interpuesto en contra de procesos de fiscalización que se han extendido más allá del proceso de investigación, que se han extendido más allá del plazo legal. Tenemos el caso de Iquique, tenemos el caso de Valparaíso, tenemos el caso de Chillán, son por lo menos los tres que yo tengo identificados. Pero a mí lo que me interesa de este caso, que es un recurso de protección que se acogió ante la Corte Suprema, es a propósito de si es viable que dentro de la lógica de un proceso investigativo, ya sea la inspección del trabajo o ya sea el empleador, pueda otorgar como medida de resguardo la imposición de un permiso con goce de sueldo. La inspección lo ha ordenado, este es uno de los casos. En este caso particular no se ahondó respecto de
la medida de resguardo como tal, sino que más bien se ahondó respecto de la extensión del proceso investigativo y cómo eso generaba un perjuicio para el empleador, porque ese proceso investigativo que se alargaba implicaba que correspondía seguir pagando una remuneración. Pero yo la discusión, quizás la elevo un peldaño más, es que si es posible establecer como medida de resguardo, es decir, una orden discrecional, unilateral, proporcional, dinámica, accesoria al proceso investigativo, puede ordenarse un permiso con goce de remuneraciones. Mi tesis es que eso no es posible, ni por orden de la autoridad administrativa laboral, ni por imposición del empleador, menos aún si no se cumple con el requisito de eh, tipicidad que no esté contemplado en el procedimiento de investigación y de publicidad que no esté contemplado en el reglamento interno. Y considero que no, porque implicaría pasar por alto una de las obligaciones esenciales, que es la de otorgar el trabajo convenido, y creería que estas medidas de resguardo, que en mi concepto evidentemente no es jus variandi, y que se ejecutan en virtud del deber de protección del artículo 184, no puede implicar una alteración a una de las condiciones esenciales del contrato de trabajo, como es otorgar el trabajo convenido. Creo que esa es una de las discusiones que tenemos que tener a propósito de medidas de resguardo y en este caso particular del permiso con goce de sueldo, y creo que esto es uno de los temas que nos deja el 2025 y de cara al 2026. Y con esto termino para que Sergio me tenga en consideración y me invite para otro foro. Esto es un caso que también relevante a mí me parece de Chillán, esto lo comentamos en Puerto Montt, y es por lo siguiente, porque este caso de Chillán es un recurso de protección por parte de un denunciado que no fue entrevistado ni citado a declarar durante el proceso investigativo que llevó a cabo la inspección. Denunciado que además fue despedido después por su respectiva empleadora. Ese denunciado interpone un recurso de protección en contra de la inspección del trabajo por ausencia del debido proceso, por bilateralidad y por no haber ser oído. Y a mí me parece relevante la consideración, que para mí este es el fallo más relevante, el de Chillán, en lógica de ley Karim, porque en cierto modo hace un cuestionamiento a la circular número 4 de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo ha dictado la circular número 3, 4 y 5, con fechas 12 de julio del 2024, para regular su proceso administrativo, y me parece relevante porque consagra, para el caso que se consolide Un este fallo, minuto, un un minuto, minuto. vale, para el caso que se consolide este fallo, consagra la obligación de la inspección de que en el proceso de investigación y de mediación intervenga denunciante, denunciado y empresa. Y eso es un cambio de paradigma en las formas que se llevan a cabo, sobre todo las mediaciones en lógica de derechos fundamentales. Hoy día esas mediaciones son entre el denunciante y la empresa. El denunciado no es parte del proceso de mediación. Y si usted eventualmente esto cambia, si se consolida esta orden, este fallo que implica modificar la circular número 4, usted puede llevar a cabo entonces un proceso de mediación donde los intereses no sean confluyentes entre denunciante, denunciado y empresa. Y eso creo yo que puede cambiar un estándar y una forma de abordar los conflictos, si es que eventualmente este criterio se consolida y la autoridad administrativa laboral se ve obligada a modificar su normativa interna respecto a la forma en que debe intervenir un denunciado, tanto en el proceso investigativo como en el proceso de mediación, porque al día de hoy esto no existe. Y con esto sí que termino. Lo último, este recurso de queja, yo lo dejo ahí usted para que lo vea, a propósito de un caso de Punta Arena, donde se consolidó por parte de la Corte Suprema la imposibilidad de una revisión judicial de una medida correctiva ordenada a una empresa a propósito de una investigación por acoso laboral que la empresa había llevado a cabo, había detectado que no existía acoso, pero la inspección le ordenó llevar a cabo una medida correctiva. La empresa reclamó judicialmente como contra esa orden, el tribunal se declaró incompetente, el de instancia, la Corte de Apelaciones, y vía recurso de queja se estableció que efectivamente un tribunal laboral no es competente para conocer esta materia, pero en el año 2021 nuestra misma excelentísima Corte Suprema nos había dicho que un tribunal laboral sí era competente para dejar sin efecto una amonestación cursada a un trabajador. Es decir, en el 2021, es un fallo que yo sé que es ropa tendida en este caso, pero es relevante. En el 2021, nuestra excelentísima Corte Suprema decía que un tribunal laboral sí era competente para dejar sin efecto una amonestación, y en el 2025 nos dice que una reclamación judicial contra una orden de la autoridad administrativa que ordena una medida correctiva no admite revisión porque supuestamente no existe acción. A mí me parece un criterio incoherente y además con la imposibilidad de revisión judicial de los que puedan resolver los órganos administrativos. Eso Muchas por mi gracias, lado, Jorge. Sergio.
Te pasaste como 4 minutos, pero te vamos a invitar de nuevo a exponer porque estuvo muy completo, muy panorámico, ayudó mucho tu buena exposición a introducir lo que queremos tratar hoy. Le pido entonces, te dejo Natalia con la palabra y empiezo a contar tus minutos. Gracias. Yo también voy a compartir cortito como una PPT más de referencia que otra cosa. Pero no sé si se está viendo, ¿se ve? No sé si te han puesto de coanfitriona, Ida. No sé eh, si Sí, puedo, está, ¿puedo ¿Estás? compartir? Ya, Sí. sí. perfecto. Perfecto. Acá está. ¿Se ve ahora? Ahora se ve. Ya, Y ahora comienzan los ya, minutos. Hasta que se perfecto. puede. Bueno, junto con agradecer obviamente la invitación, que me emocionó bastante porque como también señalaba Sergio, habiendo sido alumna del Magíster, es un honor para mí estar con ustedes también y poder compartir en definitiva las distintas visiones y sobre todo en mi caso, la visión que es más institucional sobre cierta normativa. En específico, y gracias al contexto que nos acaba de dar Jorge, en mi caso particular y desde la Dirección del Trabajo consideramos súper importante referirnos nuevamente a las 40 horas y los cambios que implicó esta normativa y los desafíos que dejó las relaciones laborales. Entonces, claro es que la ley de 40 horas o la ley 21.561 tuvo como su objetivo reducir los horarios de jornada laboral y obviamente permitir cierta disponibilidad de tiempo a los trabajadores para hacerse cargo de las cuestiones que a ellos les interesaran y que no tuvieran que ver con el trabajo y con ciertas condiciones de base que creo que siempre es pertinente recordar, porque desde la institucionalidad y desde, por ejemplo, la unidad de dictámenes o a través también de los sistemas de controversia que vino a innovar esta norma, surgen dudas que parecieran que son como de una respuesta un poco más obvia, pero siguen surgiendo. Por ejemplo, el tema de la disminución de remuneraciones, si se puede modificar o disminuir el horario por minutos y no por hora, o si el artículo 22 se puede seguir ocupando un poco de la misma manera que existía antes de la 21.561. Entonces, en esa lógica y también un poco respondiendo a estas dudas que también muy en contexto colocaba Jorge, creo que es súper importante recordar cuáles son los elementos rectores de esta norma y cómo han ido asentándose en distintas respuestas, tanto de la institución como en la realidad laboral de todos los días. Entonces, claro es que el objetivo principal de esta norma es la rebaja de la jornada de trabajo ordinaria desde las 45 a las 40 horas, ¿ya? Con un mecanismo que implica gradualidad, lo que no ha estado exento de, obviamente, ciertas dificultades en su aplicación normativa. Bien lo mencionaba Jorge al decir que cuando la rebaja se pidió que fuera proporcional, entró la discusión si esto era por minutos en todos los días que duraba la jornada ordinaria o por horas, uno por día, a la medida que fuera la graduación de los 5 años de la norma. Efectivamente, la misma reducción ya fue el problema inicial que tuvo que desafiar, digamos, la dirección del trabajo desde la institucionalidad. Entonces, efectivamente, aquí se combinaron dos técnicas. Una fue la dirección del trabajo intentando interpretar la historia fidedigna de la norma, donde en las discusiones parlamentarias siempre se hablaba de horas y no de minutos, respecto a su distribución dentro de la jornada en forma proporcional. Y que no fue exenta de, obviamente, una discusión jurídica detrás de si esa era efectivamente la interpretación correcta. Y todo esto en la lógica de la ausencia de acuerdo, porque lo que sí estableció y ha tenido la ley 21.561 como una, digamos, un pilar, es que las partes de la relación de trabajo pueden llegar a acuerdos en distintas materias que vino a regular esta norma. Entonces, también hay un cambio ahí un poco del paradigma donde la jornada era algo bastante como impuesto desde la lógica del empleador que determina cuáles son las reglas de que se va a desarrollar el trabajo, junto con otras innovaciones, como por ejemplo el trabajo por ciclo y esta posibilidad de tener promedio, ¿cierto?, dentro de ciertas semanas y una serie de cosas, donde también busca que sean las partes de la relación de trabajo y no, digamos, una regla concreta la que determine la jornada. Entonces, ¿qué vino finalmente la Dirección del Trabajo a buscar una, digamos, sintonía entre esa, digamos, intención del legislador y lo que estaba sucediendo también en la práctica, que eran las consultas y denuncias que llegaban a la Dirección del Trabajo? Y claro, posteriormente, en virtud de la, digamos, interpretación que tuvo que dar la Dirección del Trabajo y de la discusión jurídica que se dio a todo,
frente a esto fue la ley 21.755, la que finalmente confirma un criterio que hoy día ya no podemos decir que está en discusión, por cuanto hay una ley de la República que así lo menciona. Y siempre la lógica de cuando no hay acuerdo, ¿ya? ¿Qué ha hecho? Disculpa, Natalia, ¿Sí? ¿vas a ir pasando las No, diapositivas? es que estoy solo en este punto que es como bien cortito y sí. ¿Y qué es lo importante acá? Que más allá de la interpretación inicial de la Dirección del Trabajo y la posterior ley, lo que sí también hizo ese dictamen que está mencionado acá, que es el 2358, estableció también cuáles eran las reglas para la falta de acuerdo. ¿Cómo probar la falta de acuerdo o cómo dejar constancia de aquello? Porque en definitiva, había normas distintas con o sin acuerdo. Entonces, destaco también el dictamen 213.7 que establece que para medios de prueba era necesario que constara de alguna forma y habla, ¿cierto?, de una propuesta y su rechazo para la ausencia de acuerdo, o sea, instar a un diálogo entre las partes. Y creo que eso es súper importante porque también respeta parte de los principios de la 21.561. Entonces, esto pasó un poco como colado entre medio de toda la discusión de los minutos y las horas. Pero sí también hay que reconocer que en esta lógica se buscó respetar también lo que era la intención del legislador. En esa lógica, y ya superado por la 21.755 la discusión de si eran horas o minutos, lo que nos queda como de las grandes discusiones y desafíos de la ley de 40 horas tiene que ver principalmente con el artículo 22, inciso segundo, porque efectivamente se modifican ciertas partes de la ley, se permite, ¿cierto? Y se reconoce ya derechamente la posibilidad de controlar jornada de manera electrónica, ya no en virtud de una resolución del director del trabajo, sino que la misma ley contempla esa posibilidad, lo que le da, digamos, cabida a los medios tecnológicos de control, donde nosotros podemos aquí tener una discusión que va hacia el futuro, ¿cierto? Hoy día las relaciones de trabajo no son, un poco lo hablábamos también en las jornadas de Puerto Montt, dentro de la industria o la faena. Estos barrotes, ¿cierto?, que tenían establecido que el trabajador debía prestar su servicio en un determinado lugar, post pandemia y con las modificaciones normativas de la ley de teletrabajo y trabajo a distancia, con la ley de conciliación y con la ley 21.561, han ido, digamos, cambiando esa realidad laboral. Pero lo que no ha cambiado es que el empleador tiene una potestad de mando. Y en esa lógica, la ley 21.561 vino a incorporar ciertos elementos que reconocen estas nuevas formas. Entonces, ¿qué es lo que hace el nuevo artículo 28 segundo? Abandona como un elemento esencial o el único, o sea, como un elemento en sí mismo, el elemento territorial. El ya no estar dentro de la faena del empleador no es una razón para estar excluido de jornada y no tener una jornada hoy día de 44 a futuro de 40, ¿ya? Obviamente, el eliminar causales empieza a restringir aún más la causal de exclusión de jornada, que es el famoso 22 segundos, y genera, como bien también señalaba el expositor anterior, un sistema de controversia. En caso de controversia, en cualquiera de las partes podrá recurrir ante el inspector del trabajo, ¿cierto?, el jefe de oficina, y someter este caso de este trabajador que no sabe si está en el 22 primero o en el 22 segundo, ¿cierto? Y también reflota de nuevo el concepto de cuáles son las facultades de administración y cuál es la diferencia entre la potestad de mando, las facultades de administración y quiénes pueden ejercer legítimamente las facultades de administración. Y obviamente el nunca bien ponderado, pero siempre difícil de concretizar la naturaleza de las funciones. Entonces el desafío, a mi modo de ver desde la institucionalidad, era principalmente el artículo 22, inciso segundo, porque tiene mucha casuística, mucho caso a caso, donde en definitiva teníamos que confluir estas modernizaciones tecnológicas, las causales excluidas, digamos, ya eliminados, o los elementos eliminados, y en definitiva cómo hoy día se iba a ejercer la fiscalización superior inmediata, cómo se ejercía el control por parte del empleador. Entonces, la Dirección del Trabajo lo que buscó hacer fue primero aclarar en qué caso se refería a uno, en qué caso se refería a otro, por descontado dejar fuera el elemento territorial como una causal de exclusión y renovar sus requisitos de fiscalización superior inmediata y incluir dentro de eso los medios de control a través de formas tecnológicas, porque uno, está el reconocimiento explícito del legislador en ello,
respecto, por ejemplo, al registro de asistencia, que ha sido uno de los elementos probatorios de mayor importancia respecto de si uno es o no del artículo 22, y porque hoy día, y ahí un poco el dibujo así lo manifiesta, ¿cierto? La forma de controlar a un trabajador que ejerce funciones, ya sea en la calle, ya sea en una oficina, ya sea a través de sistemas de logística, en el caso de distribución, ya no es una plantilla, un supervisor físico que está siguiendo si entró el camión, salió el camión. Hoy día la tecnología nos ha permitido tener más control del trabajador que incluso cuando estaba al lado de uno, en la oficina de al lado. Entonces la proximidad funcional pasa a ser el elemento que hoy día resurge, digamos, como uno de los más importantes. Lo que nos lleva hoy día, a mi modo de ver y muy humildemente, a cuestionarnos nuevamente el tema de los medios de control. Próximamente, en el diciembre del 2026, va a ser la ley de datos personales uno de los desafíos también de la legislación a nivel nacional, la aplicación en tanto en instituciones públicas como en espacios, digamos, del mundo privado. Y el control de toda esa información va a estar desafiado también. Entonces, la tecnologización de las formas de supervisión creo que es lo que intenta también resolver la Dirección del Trabajo a través de los dictámenes 84.4 y el 545.22, en los que trata de hablar de la autonomía, de la funcionalidad, ¿cierto? De cómo ejercer el control también implica renunciar o inhibirse muchas veces para que no exista ese control, porque las posibilidades pueden ser infinitas. Hoy día con inteligencia artificial, cruce de datos, esa posibilidad es mucho más grande que lo que existía hasta su año atrás. Entonces, creo que el desafío y lo que nos va a dejar, digamos, como desafío, aparte de las próximas normas que tienen que entrar en vigencia, que eso, la verdad, también está catalogado bien por dictámenes, es cómo se va a ejercer el control y cuándo vamos a estar frente a fiscalización superior inmediata y cuándo la naturaleza de las funciones implicarán que puede o no haber fiscalización superior inmediata. ¿Ya? Entonces, creo que esa parte de la discusión es interesante tanto en lo académico como en la aplicación concreta de la norma. ¿Ya? Eh, y aquí, entrando un poco también a responder de alguna manera a lo que señala Jorge, creo que es interesante cuáles han sido, digamos, la discusión respecto de las facultades de la Dirección del Trabajo, gracias a la incorporación de una frase dentro del inciso segundo del 22 que dice relación con el sistema de controversia. Entonces, por un lado, a juicio, digamos, humildemente de la Dirección del Trabajo, a quien represento también, está el tema del sistema de controversia. O sea, tengo la duda, vamos con mi empleador, tenemos esta discusión, él me dice que yo soy segundo, yo digo que a lo mejor soy primero, o incluso como sucedió con la 21.561, perdón, eh, es el trabajador el que no está de acuerdo de tener una jornada. Es el trabajador que no quiere tener una jornada de 44 horas, en este caso de la primera rebaja. Entonces, la ley permite un sistema, digamos, donde un tercero busca descifrar si cumple o no con los requisitos establecidos por el legislador en el artículo 20. Ese es un sistema. Pero no hay que, digamos, olvidar que la Dirección del Trabajo tiene más facultades distintas a la que incorporó el 21 segundo. Entonces aquí entramos efectivamente en una discusión jurídica, como mencionaba Jorge, que dice relación con que si, primero, la Dirección del Trabajo se puede referir en abstracto respecto de un caso que le es consultado. Ya no con pruebas, sino que si se dan o no se dan el cumplimiento de ciertos requisitos normativos. Y yo creo que han habido pocas controversias, digamos, originalmente, y han habido pocas fiscalizaciones, porque también los usuarios del sistema, o sea, trabajadores u organizaciones, perdón, de trabajadores y empleadores, también han optado por la opción del pronunciamiento jurídico. Nosotros hemos sacado varios donde ya señalamos si cumple o no cumple ciertos requisitos de la función con lo que señala el 22, respecto principalmente de la naturaleza de las funciones y la fiscalización superior inmediata. Y en esa lógica ha sido bastante la consulta y sobre todo en funciones que antes se alojaban principalmente en el elemento territorial. Vendedores, supervisores de ciertas funciones en distintas oficinas o, digamos, dependencias del empleador, ¿cierto? Estas empresas que tienen más de un lugar, por ejemplo, Jardines, que es el que dio lugar a uno de los principales dictámenes en esta materia, vendedores, jefes de tienda, ¿ya?
también ahí hay una lógica sobre la supervigilancia, perdón, que creo que es importante también ir dilucidando, porque es tan caso a caso como el empleador ejerce su potestad de mando, que se ha visto en la necesidad también de consultar si lo que estaba haciendo antes de la entrada en vigencia de la norma dejaba o no de ser correcto en la lógica de la 21.560. Y finalmente, respecto de las facultades de fiscalización, digamos, ordinarias de la Dirección del Trabajo, yo ahí tengo un punto de disidencia. Creo que la Dirección del Trabajo sigue manteniendo su facultad de fiscalizar, haya o no haya requerimiento de controversia, porque hay casos que son, digamos, evidentes, que porque un nombre se le ponga a una función no corresponde, por ejemplo, a donde existe ejercicio de la facultad de administración. Nosotros, previo a la entrada en vigencia de la ley 21.561, se dispusieron a través de una herramienta que tiene la DT, que son las fiscalizaciones investigativas, revisar realidades en distintos lugares donde existían supuestamente 22 inciso segundo y donde en definitiva la función correspondía a esta facultad de administración. Un Y minuto, en, Natalia. Gracias. Y en el caso creo que más grave era una persona que tenía un nombre muy rimbombante como gerente de administración de un determinado local, que no voy a revelar, obviamente, y finalmente su función era comprar la fruta y la verdura y abrir las puertas del local, un club en este caso, eh, y en virtud de las órdenes que daba el empleador. Entonces, su nombre decía mucho para el 28 segundo, pero en concreto no pasaba eso. Entonces, frente a casos tan evidentes, yo creo que la facultad de fiscalización es algo que debe estar ahí también, ¿ya? Presente, porque obviamente el sistema de controversia puede generar ciertos efectos indeseados también en las relaciones laborales. Entonces, ahí yo disputo un poco lo que dice Jorge. Y con el afán de terminar lo más rápido posible, Sergio, y si me disculpas, pero también que ojalá me puedan volver a invitar, lo de la colación. La colación es un artículo transitorio de la ley 21.561 que estableció reglas como con una técnica legislativa un poco difusa, un poco no tan clara, ¿ya? Y que hubo que buscar una forma de entenderla. Y hace una diferencia entre lo colectivo y lo individual. Entonces, lo importante de esta norma es que tratando de decir cosas, no dijo ciertas cosas. Entonces, en el caso de la imputabilidad individual, si las partes no pueden disolver la norma que ellos o la cláusula que ellos mismos acordaron, la verdad se mantiene lo originalmente pactado porque la ley 21.561 no buscó hacerse cargo de ese caso. Distinto es en el caso del instrumento colectivo, donde le dice, mire, usted va a entrar la norma en vigencia, la reducción el año pasado de 44, este año a 42, eh, vuelva a discutir aunque tenga un instrumento vigente y vea si logran llegar a un acuerdo sobre esta imputación. Y si no, la sanción que hay a la falta de acuerdo es que no se va a aplicar la ultraactividad ni tampoco se va a considerar en el piso de la negociación. Pero no hace más que eso. Insisto, la técnica legislativa a veces lleva a no entender muy bien, pero genera efectos súper simples y sobre todo en el caso colectivo. Entonces creo que este desafío se va a producir cada vez que haya reducción, en el caso que se haya contenido o no en algún tipo de negociación colectiva, el tema de la reducción y la imputabilidad de la colación. Creo que eso es como lo que yo podría destacar y que me interesa también como representación de la Dirección del Trabajo, seguir señalando que hay cosas que van a seguir sucediendo más allá de los rubros específicos que hay también con entrada en vigencia en 2028. Así que eso. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Natalia. Obvio que te invitaremos de nuevo. Mira, por favor, a través del chat están preguntando cómo acceder a las presentaciones. No sé si ellos tienen que escribir un mail o algo. Si puedes darse información a través del chat, te lo agradezco. Bien, eh, Carolina, estamos. Voy a empezar a contar tu tiempo. Ahí me ayudan si se ve la presentación. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Está, sí, está en las conclusiones. Ahí. Sí. Ahí, sí. Voy a ser bien precisa. Todo lo que hemos escuchado, conciliación familiar, ley Carín, 40 horas, tiene un golpe de realidad. ¿Y cuál es el golpe de realidad? Llegar a los tiempos del tribunal. ¿Ya? Yo no quiero parecer alarmista, ni tampoco tengo una consigna tercer tribunal laboral
Ojalá que los que nos acompañen sean de regiones, pero la realidad de Santiago, les traigo como ejemplar, es esta. En el primer gráfico ustedes ven las presentaciones de tutela, porque Ley Karim llega mucho por tutela. Entonces, si ven, el incremento que ha tenido es exponencial del 2021 al 2025. Estas ley Karim, 40 horas, conciliación de la vida familiar, las 40 horas se ha visto más por reclamo de multa, así que las vamos a ver qué es más procedimiento monitoreo. Si se fijan, entre el año 2024, esto está noviembre, a noviembre de 2025, tenemos un aumento de un 23%. Yo no puedo decir que el aumento sea por la dictación de estas leyes, ¿ya? Porque si ustedes ven el aumento anterior, también venía más o menos similar, ¿ya? Pero es importante decir que ustedes se van a encontrar con esto, que los tiempos del tribunal no son los tiempos suficientes para dar una adecuada respuesta, ¿ya? Y más abajo tienen los tiempos que nos estamos demorando en las distintas audiencias. Por ejemplo, la 40 horas, que se han visto bastantes reclamos de multa, lo dijo también Jorge, audiencia única monitoria. Del reclamo, la ley, ustedes ya saben, el Código del Trabajo dice 15 días. Yo lo estoy citando 303 días. En una audiencia preparatoria me estoy citando, estas están citadas como de hoy día, si ustedes, la audiencia que yo citaba por hoy día, para julio del año 2026. Una audiencia, un juicio ordinario. Y un juicio simple, si hoy día hubieran tenido la audiencia de juicio, por ejemplo, hoy día yo las preparamos la preparatoria, quedan 40 días, un juicio simple, necesidades de la empresa y una asistencia. Y los juicios complejos, como son Ley Karim, si vienen por tutela, nos estamos demorando 286 días. Ese es un golpe de realidad porque si bien la Ley Karim buscaba que el empleador, el fuero interno, llevara la investigación, se resolviera mediante la inspección del trabajo, cuando esto no se cumple y llega al tribunal, generalmente se ve por procedimiento de tutela, ¿cierto? Entonces nos encontramos con estos tiempos. Esto de verdad, para no ser tan lapidario, es Santiago. Hay regiones, usted me dice, me imagino que Punta Arenas es tan excelente, pero así como Santiago está Antofagasta, Valparaíso, Concepción, ¿ya? Entonces hay que considerar eso en los tiempos. Y luego de los conflictos yo me centré en Ley Karim, también hemos tenido 40 horas pero multas. ¿Cuáles son lo que hemos podido ver después de un año con los problemas de la investigación, las demoras, esto a través de recursos de protección, que hemos podido apreciar como el tribunal, que las causas que nos están llegando, que no son muchas, ya vienen por dos vías, o una tutela o un despido simple en el cual se despidió al trabajador por la investigación. Entonces, yo les traería un par de ideas, más que respuestas son dudas, ya no es incentivar la litigación, sino qué pasa cuando el trabajador denuncia directamente al tribunal, sin hacer el procedimiento de la Ley Karim, ¿ya? Eso. ¿Qué pasa cuando el trabajador también denuncia, ¿ya? Por las medidas, algo Jorge adelantaba, que se han dictado en la investigación, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo denuncio ante mi empleador investiga y me dice, ¿sabes, Carolina? Acá no hay hechos de acoso laboral, acoso sexual, y después me despido, justo viene una reestructuración, curioso, 161. Yo no genero la indemnidad, libertad de expresión, y tomando lo que había dicho, terminó la exposición Jorge, lo de qué hace el trabajador si puede recurrir de estas medidas dictadas. No pensemos en el despido, pensemos en ese recurso de queja que él nos contaba, que decía, mire, yo puedo recurrir a un tribunal y reclamar, porque imagínense, la inspección llevó la investigación, ella la recomendó, me la aplican, yo no fui parte. Y claro, Jorge le citaba ese recurso de queja que decía que el tribunal se había declarado incompetente, no había medida vigente en la relación laboral, no se acusaba, conculcado ningún derecho, integridad psíquica. Entonces, según esta última fallo de queja, la Corte dijo que el tribunal no era competente. Pero muy bien les dice Jorge, hubo una queja que me tocó conocerla en la instancia, que era efectivamente era antes de Ley Karim, ¿ya? Pero la misma idea. El trabajador denunciaba a una jefatura un acoso laboral,
la jefatura, la empresa había investigado, había tomado otras medidas, no quedó conforme, fue a la inspección del trabajo y la inspección del trabajo en la investigación, sin escucharlo a él, antes de ley Karim, por favor, dice que había indicios de vulneración. Entonces, ¿qué se produce? Acá lo que nos corrige, en esta instancia mediación no tripartita, sino que solo estaba empresa e inspección. Y en este caso que a mí me tocó conocer, les dejo el rol de la causa en la 94-2020, los abogados también fueron exalumnos del magíster de ambas partes, del sindicato y de la empresa, éramos todos exalumnos ahí. ¿Y qué pasó? Que la empresa dice, mire, como mediación voy a tomar una medida y sanciono este trabajo, que lo mismo podría ser en ley Karim, lo sanciona una amonestación. Entonces el trabajador recurre, esto es el año 2020, plena pandemia, esto es Antofagasta, recurre y el tribunal dice, señor, usted no alega tutela, no hay acción, mire el 420, incompetente. Corte de Apelaciones confirma Corte de Apelaciones y llegamos a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, distinto a lo que ha resuelto ahora, dijo que había tutela judicial efectiva y que el tribunal tenía que conocer. Y ordenó al tribunal conocer si podía revisar la facultad potestativa disciplinaria de este empleado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que, y esto fue una causa O, no fue por tutela, ¿ya? Y para acotarme el tiempo, así que les dejo ahí planteado que hay dos criterios, es otra integración, revisé ahí la de la queja, y yo les dejo planteado un problema con la investigación, ¿ya? Sabemos, el empleador investiga, no hay duda, se está cumpliendo tanto por el empleador como por empresas externas las investigaciones. ¿Cuál es el valor de esa investigación? ¿Cómo lo valora el juez en código de despido? Un despido simple, ni siquiera un despido vulneratorio. Trabajador que es acosador es despedido después de una investigación, pensemos en lo más sencillo, un acoso laboral. ¿Ya? Y es despedido y él reclama ante el tribunal, que me ha tocado varias de esas causas, por este despido. La empresa rinde la prueba en juicio, ustedes saben, juicio de despido, rinde primero la empresa y rinde la investigación. Y me tocó, vino el que realizó la investigación, que era interno de la empresa, incluso declaró la víctima, la que era acosada, laboral, esto era acoso laboral. Entonces, el conflicto es cómo, si ustedes leen el 211, que yo hoy le transcribí, dice que invierte la carga de la prueba, si uno lee la norma, decía, es el trabajador quien tendría que probar, ¿cierto? Impugnar el mérito de esa investigación. Investigación a la cual accedió cuando en este caso le habían tomado declaración. ¿Ya? Entonces ahí yo siento que nosotros como tribunal vamos a tener que ir viendo, piensen que los tiempos de nuestros son lentos, ¿ya? Se demoró el proceso social inspección o nosotros, llegó al tribunal. Recuerden todos estos meses entre la audiencia preparatoria, audiencia juicio, y ni siquiera puse la segunda instancia, ella es un embarazo, yo le digo 8 meses, 9 meses en la corte, ¿ya? Como para tener... Pero ¿qué pasa con el valor? Porque pareciese que da vuelta el peso del despido y pone de cargo del trabajador desvirtuar ese informe. Informe que realizó la misma empresa o contrató otra empresa, un estudio de abogado generalmente, o ella misma, pero tenemos que considerar que tenemos primero la norma del despido y que el que prueba el despido es la empresa, no el trabajador. ¿Ya? Entonces, ese yo siento que es algunos desafíos que nos vamos a encontrar y que lentamente, con esta lentitud que tenemos en los tribunales, han llegado, ya sea que se han interpuesto algunas por vía de tutela, que los trabajadores, o simplemente como despido, reclamando de la facultad disciplinaria de un acoso. Yo lo pienso en sencillo, en acoso laboral, ¿ya? Y que entonces, ya, ¿qué conclusión? Yo creo que el desafío es entregarles insumos o jurisprudencia de cuál es el criterio para probar ciertos acosos. Ni siquiera voy a entrar en la gravedad del acoso sexual, el fallo de la Suprema, nada, sino decir qué pasa con los ambientes disfuncionales, qué pasa con la poca sintonía, la discusión. No sé si ustedes han visto salud, pero es terrible, es como bando las causas que yo tengo, ambiente salud, ambiente estresante,
donde hay muchas denuncias, y por eso también la inspección, Natalia puede decir, ley Karin, porque aquí hay una jefatura, yo me alineo con esta jefatura, después viene la otra jefatura, entonces después yo denuncio a una, denuncio a la otra, ¿ya? Pero es en acoso laboral, ni siquiera estoy pensando en acoso sexual. Entonces lo importante, y yo quería aprovechar estos minutos, es para reflexionar qué pasa con el estándar que tiene el empleador para tomar la decisión disciplinaria, si esto es lo más grave, es acoso laboral, yo no voy a permitir nada, tipo tolerancia cero, pero pensando que después tiene que acreditarlo en el tribunal y cuáles son el criterio que el tribunal. Yo no digo que el acoso sea aceptable, pero sí hay una cierta graduación y sobre todo, sin sacando la discusión del acoso sexual, sí en el acoso laboral, porque hay ambientes disfuncionales de trabajo, hay áreas de trabajo que realmente son conflictivas. Una, yo les destaco la salud, por el nivel estresante, por lo que sea, pensando también que la ley Karim viene precisamente de una trabajadora del área de la salud, ¿ya? Entonces, de verdad es bastante complejo y a esa licuadora de complejidad le tenemos que sumar lamentablemente los tiempos del tribunal, ¿ya? Lamentablemente uno quisiera hacer más, tomar medidas. Hay ciertas normas, por ejemplo, si se interpone una acción de tutela, pues se pueden tomar medidas 492, pero como lo decía Jorge, son muy poquitas las que se han interpuesto durante la vigencia de la relación laboral. Generalmente el tribunal llega al despido, y esas son las que nos ha tocado conocer, la vía de tutela o vía de aplicación general, ¿ya? Pero yo creo que es muy buenas las leyes, que bueno, conciliación familiar, ley Karim, 40 horas, pero cuando llegamos a los tiempos del tribunal, la respuesta es, mire, ese trabajador que tenía un problema, un reclamo multa, lo estoy fijando, las multas tienen serio prioridad, casi un año. Entonces, cuando yo tengo que esperar un año para que me digan cuál es la interpretación correcta, si es esta o no, parece que la solución no es hacer más leyes si les vamos a entregar todos los tribunales con las mismas herramientas. Yo no estoy haciendo campaña, pero de verdad que alguna juez una vez dijo que es como un canto de sirena, porque de verdad llegamos tarde, no hay forma de ser. Por supuesto, hay causas que tienen buen término, que a veces llegan a un acuerdo o una conciliación, o se ven mal. Pero en general, por ejemplo, esa causa que les contaba Jorge se presentó el año 2020, la de Antofagasta me tocó fallar, y yo la fallé el 2024 y quedó ejecutoriada de la Corte el 2025. O sea, 4 años, lo que tiene un costo. En esa causa había más recursos porque eran del sindicato de ambos trabajadores, los abogados eran muy buenos, había recursos para mantener primera instancia, corte de apelaciones, recurso de queja y luego hacer el juicio. ¿Ya? Así que espero haber estado en el tiempo, no quiero dejar así dejar de compartir acá. Pero un baño de realidad que de verdad son muy bonitas las leyes, muy bueno 40 horas, ley Karim preciosa, pero cuando llega a nosotros la respuesta, lamentablemente lo que le han presentado a las partes, decir, mire, aquí usted puede llegar, vamos a llegar muy tarde. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Estuviste estupenda. 14 minutos, así que te vamos a invitar reiteradamente. Bueno, Wendell, por favor, todo tuyo el panel. Estás muteada, así que tienes que... Ahí sí, para compartir. Muchas gracias por la invitación. Espero que todavía queden ganas de seguir escuchando. A ver, yo también igual traigo algunas cosas medio pesimistas, pero la idea es como ir viendo también qué nos viene. En materia de ley Karin, quería ver como algunos datos, principalmente que son aquellos que nos van a interesar porque, como decía Carolina, han llegado muy pocas cosas, pero no han llegado porque todavía hay un embudo que está en el proceso de investigación. O sea, principalmente las cosas que han llegado a tribunales han sido, desde el punto de vista de investigaciones ya terminadas, investigaciones internas de las empresas, no necesariamente investigaciones de la Dirección del Trabajo,
Y, eh, y los procedimientos que habló Jorge a propósito de recursos de protección o quejas tienen que ver principalmente con el actuar de la inspección del trabajo en el procedimiento administrativo, pero no con el resultado propiamente tal. Entonces, acá en realidad yo quería mostrarles el tema de la cantidad, ¿ya? Porque tenemos un número grande que son 44.200, que igual lo tengan en la cabeza. Eh, Porque lo importante es que eso, y aquí está la discusión, y por ahí había una pregunta que hablaba sobre las instrucciones y qué valor tenían las circulares de la Dirección del Trabajo, porque hay una preclasificación previa y que es razonable, porque muchas de las materias denunciadas no revisten las características para ser investigadas por la ICARE. O sea, ni siquiera tienen algún acercamiento a las materias denunciadas, porque si se fijan, como anteriormente, hay un canal web que tiene 19.000, o sea, casi la mitad de las denuncias, lo cual no está intermediado por ningún funcionario que permita orientar de mejor manera al usuario. Y además, yo creo que esto ha cambiado, ¿ah? Estos son los datos entregados en el informe de agosto de este año, y había un número importante de no preclasificadas. Eso significa que todavía queda un número importante en que quedaba el análisis ver si ameritaba o no investigar o derivarla a otra materia. Y lo otro estaba en proceso, un 18%. Y de ese 18%, o sea, estas 44.000 que teníamos dando vuelta, teníamos a agosto ingresos sin tramitar, o sea, estaban preclasificados como la ICARE, sí correspondían a la materia, pero aún no tenían tramitación interna en materia de investigación y sí, o sea, habían entrado en investigación solo 8.800. Entonces, cuando hablamos de los números constatadas, no constatadas, estamos hablando ya de un universo mucho más pequeño de estas 44.000 que era el ingreso total. Y desglosando aún más, llegamos a las terminadas con investigación y ahí ya llegamos a 3.500. O sea, cuando hablamos de los resultados, claramente estamos hablando de este universo que no alcanza a ser un 10% de las denuncias ingresadas. O sea, se han terminado a agosto del 2025, a un año de la ley, un 10% de las denuncias recibidas por la Inspección del Trabajo. Ahora, igual uno podría considerar que ese porcentaje importante de no tramitadas o no calificadas como ley CARE también son denuncias terminadas porque se les dio una respuesta a las partes señalando que las materias no correspondían o se hizo una derivación a fiscalización ordinaria o a otro derecho fundamental que era el que correspondía. Y finalmente, y esto no es un problema, porque tampoco todo lo que se vaya a denunciar se va a constatar, y en el mismo sentido y los mismos números aproximadamente están las estadísticas del Poder Judicial en cuanto a la cantidad de tutelas presentadas, cuántas de ellas, bueno, también hay un camino de conciliación que terminan sin llegar a término y finalmente cuántas terminan siendo constatadas. La vulneración denunciada también es mucho menos. Además, considerando que las condiciones de contratación el estándar de exigencia es mucho más alto. Pero aquí yo me quiero detener en un tema que es más importante, no solamente en los números, porque la Dirección del Trabajo hizo un estudio que está en su página web, en la sección de estudios, donde analiza en detalle las denuncias. Y eso es, yo creo que es fundamental, un poco cuando la magistrada Carolina Luengo nos hablaba de que podemos aportar jurisprudencia. Esto también es un aporte importante para los distintos operadores del derecho en esta distinta área, tanto los investigadores, abogados, y también quienes se dedican a las áreas de prevención, tanto la previa o como el posterior a una investigación, saber qué conductas se están constatando, cuáles son las situaciones, qué efectos generan en el ambiente laboral. Y este informe, que ahí está la fotografía, que
de los cuadernos de aporte al debate, la Dirección del Trabajo analiza las investigaciones, o sea, estudió 102 informes en materia de ley Karin, y de ello, bueno, separó en acoso laboral y investigó todos los acosos sexuales y las violencias de terceros que tenía a marzo, que fue donde hizo el corte. O sea, en eso se está investigando el 100% y en los acosos sexuales se revisaron 50 informes. Que esto es importante porque nos da también una idea de quiénes están denunciando, cómo están denunciando, en qué posición se están denunciando. Y esto igual hay datos que son relevantes porque desmitifican algunas situaciones, ¿ya? En el acoso laboral sigue igual teniendo una preponderancia en términos de género, que son las mujeres quienes más denuncian. La mayoría de quienes denuncian son chilenos, pero también aquí hay un dato importante. Ojo que obviamente uno dice 50 casos, pero hay 73 personas denunciadas, bueno, porque muchas veces no solamente un denunciado, más de uno, pero aquí hay un dato que es relevante, que en materia de denunciados, el 52% en el caso del acoso laboral son mujeres, ¿ya? O sea, aquí no existe una diferencia que lo vamos a ver de ahí con el acoso sexual, sino que en materia de acoso laboral sí se da una equiparación, un poco de género de quiénes pueden ser las personas denunciadas, ¿ya? Y se da preponderantemente también que mujeres denuncian a mujeres, bueno, y los hombres que denuncian a hombres es mucho menor. También es importante el rango etario, ¿ya? De quiénes son quienes están mayormente denunciando, que también tiene que ver con la forma de percibir los derechos, de cómo ejercer los derechos, que es muy relevante porque claramente las personas menores de 40 años son quienes realizan mucho más denuncias en esta materia, y que tiene que ver con el acercamiento a ciertos derechos, también con un desarrollo desde sus etapas escolares distintas. Porque a diferencia de ya otras edades donde había muchas cosas que culturalmente, que eso no significa que haya estado bien, que siempre ha estado mal, pero eran permitidas o toleradas. ¿Ya? Entonces, las generaciones menores tienen claro, por ejemplo, el no al bullying escolar, al respeto a las diversidades, la equidad de género, que obviamente una situación en el espacio de trabajo que genera ese conflicto les genera inmediatamente la necesidad de denunciarlo y que sea revisado. Esto también es súper relevante porque no solamente basta con hombre o mujer, sino que también nos da a entender dónde están las posiciones de poder al interior de la empresa, que eso también es relevante cuando uno va a analizar estas situaciones de acoso y que nos van a dar parámetros también para abordar cuando nos toque investigar o cuando nos toque resolver un caso. ¿Ya? Porque claramente quienes están por ejemplo, quienes están en posición de empleador, un 3% son mujeres. O sea, claramente ahí hay una menor posición de poder porque las mujeres tienen menos, pero sí donde está la masa es en su superior jerárquico, ¿ya? En lo que a veces denominamos el mando medio. Allí está la mayor cantidad de personas denunciadas por acoso laboral, ¿ya? Entonces ahí también es donde se tiene que poner el foco en la capacitación, en la formación, la sensibilización de esas personas o de sus cargos, también en el proceso de selección, para poder tener bien claro cuáles son los perfiles y de qué manera yo le voy a explicar a estos trabajadores la forma de abordar estas materias, ¿ya? Y bueno, en el acoso sexual laboral, me interesaba más como recalcar aquello del acoso laboral, porque creo que tiene datos muy importantes. Y en el acoso sexual laboral, los datos son como un poco más de lo que veníamos conociendo, de todos los casos revisados. El 92% de las mujeres son denunciantes, de los denunciantes son mujeres, y el 88% son chilenos, que en eso se mantiene. Y además el denunciado es mayoritariamente hombre, ¿ya?
Ahora, y en esto que no sé si había, me acuerdo un fallo, pero muy anterior a la ley CARI, materia de violencia tercero, que, que hay 25 casos, hay uno que se excluye, no sé si se acuerdan por prensa, en que la inspección actúa como denunciante, ¿ya? Por el rol que le toca de resguardar a los trabajadores. Y aquí cambia un poco el tramo etario. Quienes denuncian más son rango de 40 a 49 años. Principalmente son mujeres y que dan importantes a situaciones en que, bueno, ahí el empleador cambia un poco la condición o lo que tiene que hacer el empleador. Aquí hay un dato importante que también tiene que ver con las empresas, ¿ya? Porque muchas veces he dicho, mira, lo que pasa es que las microempresas no tienen capacidad, no tienen esta posibilidad de tener equipos propios o de tener equipos externos para que realicen las investigaciones y eso genera una mayor carga en la inspección del trabajo. Sin embargo, conforme a los datos de la cantidad de derivaciones de investigación desde las empresas a la Dirección del Trabajo, que en total, en el primer número eran 8.000 y tantas del total de investigaciones, que finalmente igual se hace cargo la inspección del trabajo de realizar, la mayor cantidad, es decir, un 66% de esas derivaciones son de la gran empresa, ¿ya? No es de la pequeña, no es de la que no tiene la capacidad de investigar, y esto igual es un punto importante porque finalmente se ha señalado majaderamente que la Dirección de Trabajo no ha tenido la capacidad de abordarlo. Sin embargo, también hay una sobrecarga de quienes sí tienen la capacidad de realizarlo. Lo que quería mostrar, bueno, en el sector público los datos andan, el sector público lo ha separado por año, si uno suma andan cerca de los 10.000 casos a junio del año 2025 de denuncias por ley Karin en general, pero sí hay una alta tasa, que es un poco también lo que destacaba Carolina, de violencia en el trabajo, pero principalmente en los sectores de salud, y salud que se dispara enormemente, y también de educación, ya que es la violencia ejercida en contra de los trabajadores por parte de los usuarios. Ahora bien, con respecto, bueno, a las organizaciones sindicales, hay un estudio de la Fundación Carlos Viales Espantoso en que revela que el nivel de involucramiento de los sindicatos en realidad principalmente ha sido o fue al principio en la implementación de la ley, en establecer los canales de denuncia, en participar en aquello, en participar en la difusión, participar en las capacitaciones. Sin embargo, una mucho menor participación, siendo que por ley están obligadas las empresas a poner en conocimiento de las organizaciones sindicales las normas del reglamento interno antes, 30 días antes. Los sindicatos que participaron en este estudio revelan un 28% de participación, lo que claramente no permite muchas veces o entienden que los procedimientos no son los adecuados. Y en la implementación de medidas de resguardo también hay una participación, y aquí igual me quería detener un poco en lo que había dicho Jorge respecto de esta medida de resguardo del permiso con goce de remuneraciones. En lo particular, yo considero que ese permiso corresponde como una medida de resguardo. Quizás puede ser una medida de resguardo más extrema, cuando no hay otra alternativa de resguardo a la víctima, pero no puede ser una medida de resguardo que esté vedada. Y por otro lado, también no es una medida de resguardo inmediatamente que a quién se la voy a aplicar, porque también se debe analizar la situación en concreto de la víctima y la situación laboral. ¿Qué pasa si yo le aplico la medida de resguardo de permiso con goce de remuneraciones a la persona denunciante, y siendo que justo en ese proceso, no sé, están en un proceso de capacitación, de formación, en que pierden las oportunidades de crecer en la empresa? ¿Ah? O al revés, se lo otorgo a, bueno,
y se lo otorgo o se lo otorgo al denunciado y entendiendo las partes que finalmente se le puede haber dado un premio al denunciado de tener un permiso con goce de remuneración sin tener que prestar servicio, eh, pareciendo más un premio, porque también la medida de resguardo puede ser cuestionada como un acto vulneratorio. La adopción de una medida de resguardo de una manera arbitraria puede generar un minuto, ya. Eh, y eh, bueno, los desafíos principalmente yo creo que están en materias regulatorias, la admisibilidad con posibilidad de reclamo ante la autoridad. Yo sé que aquí hay unas críticas de que si puede el empleador hacer una admisibilidad del acto de las denuncias. Sin embargo, en el ámbito público, el empleador puede hacer admisibilidad, pero la persona denunciante siempre va a tener la posibilidad de, si no está de acuerdo, reclamar ante la Contraloría esa admisibilidad de la denuncia y que puede ser un buen control que permita una mayor celeridad del proceso. La regla de ponderación a propósito de la prueba, ya no se puede estimar que sea fuera de toda duda razonable, porque no es un procedimiento penal, sino que en base a la probabilidad, y que no está en la ley, porque la ley solamente obliga a que cada 6 meses las empresas actualicen sus canales de denuncia, pero no la capacitación. Y al principio fue el boom de la capacitación, pero en realidad se ha dejado un poco de lado y como que ya pasó, ya cumplí, y si no, no se va a resolver. Aquí tenía un tema de que lo que se viene, al menos por notas de prensa, no puedo señalar nada más, pero tema de negociación colectiva sectorial o multinivel. eh, Al menos de lo que se ha señalado, puede existir un proyecto de ley en ese sentido antes de que termine este gobierno. Y por último, justo antes de presentar, me llegó esto que yo creo que va a ser un poco lo que se viene, ¿ya? El plan de desafío 90 días del presidente electo, que en materia laboral establece, lo saqué de la gráfica que tenía, cambios laborales vía decretos, dirección del trabajo, reducir la incertidumbre. O sea, eso significa que al principio vamos a tener más incertidumbre porque al menos estas cosas que nos venía contando Natalia a través de los dictámenes, bueno, aquí ya hay un tema de que va a haber cambio quizás de la doctrina administrativa y yo no tengo detalles sobre cuáles serían aquellos cambios. Digitalizar procesos, yo sé que están en un proceso también la Dirección del Trabajo actualmente de digitalizar todos sus procesos de fiscalización. Y, y aquí me queda la duda, y no sé si Carolina, pero es tarea para que lo comente, agilizar la justicia laboral. Entonces, está bien, está en proyecto el tercer juzgado del trabajo, pero un plan de 90 días para agilizar la justicia laboral, bueno, habrá que ver también qué es lo que viene en esa propuesta para agilizar los procesos laborales que efectivamente es necesario curar para que efectivamente exista eh, una buena justicia para los trabajadores, porque esperar 18 meses ya es demasiado. Y ahí está, Sergio. Muchas gracias, Gwendolyn. Bueno, la verdad estamos un poco pasados en la hora, pero cada exposición era muy interesante y no quería cortarla, así que cada uno expuso como 18 minutos, pero la verdad es que son muchos temas. Básicamente había dos preguntas que me parece una la respondió Jorge en el mismo chat y otra la respondió Gwendolyn o Carolina, no recuerdo. Así que para ir finalizando, voy a hacer algunos comentarios generales a lo que ustedes han dicho. Quizás lo ideal pudiéramos dar después a cada uno un minuto por si quiere cerrar. Si les parece, aunque nos alargamos un poco en el tiempo, yo creo que no es tan problemático. Y estoy contento del conversatorio porque creo que son muchos los temas, los desafíos del 2025, pero que se proyectan a futuro 2026 y los años siguientes. Algunas cosas que yo quisiera comentar de todo lo que han dicho. Bueno, primero que nada, hay muchos problemas con la técnica legislativa, ¿no? Podemos pensar cuando el legislador, eh, cada ley que saca hace presente que la dirección del trabajo puede hacer esto, lo otro. Y yo tiendo a concordar con Natalia, ¿no es cierto? Hay un decreto con fuerza de ley que regula la competencia de la dirección del trabajo y está el artículo 505 y siguientes
del Código del Trabajo que dice que la fiscalización general de toda la legislación es de la Dirección del Trabajo. Entonces, en lo personal no me queda, o sea, creo que esto es una respuesta que está mucho más cerca de los principios del derecho laboral que de la letra de la ley, porque la ley es bastante poco prolija, digamos, y la mitad de las cosas que hemos hablado aquí son problemas de diseño legal que genera todo tipo de incertidumbre. Creo muy interesante la discusión de las medidas de resguardo, lo que plantea Jorge y lo que plantea Gwendolyn, pero creo que siempre las medidas de resguardo ponen en entredicho la ley del contrato. Y mientras más pequeña sea la empresa, o sea, no tenemos que llegar al permiso con goce, eventualmente para mirarlo desde la óptica que no sea la ocupación efectiva y adecuada, y probablemente dada la naturaleza de la cosa, tratamos de prevenir el acoso sexual, el acoso laboral, que son conductas muy graves, va a primar eso por sobre la ley del contrato, ¿no? Digamos, y entonces es bien casuístico porque una cosa es, no sé, la General Motors y otra cosa es el local de la esquina. Y a veces en el local de la esquina va a ser bien problemático cómo resguardar al denunciante, ¿no? Eh, y creo también que todas las dudas interpretativas, que si 12 minutos, que si una hora, lamentablemente refuerzan una idea base del derecho laboral, que es que el trabajador no tiene ningún poder, porque en definitiva esas dudas son planteadas por los empleadores y a veces son un gremio tan fuerte que la inspección tiene que modificar dictámenes, tienen toda la prensa para exponer sus dudas. No, no es la señora Juanita la que expone las dudas y la dirección cambia dictámenes. Tenemos casos muy anteriores, recuerden los empaquetadores de supermercados, en que la dirección cambió radicalmente de criterio por el alegato de los empleadores, ¿no? Entonces ahí ves la fuerza social, ya no solo la fuerza de relación individual, jerarquía, poder, sino la fuerza como gremio frente como al silencio del mundo del trabajo, ¿no? Lo del artículo 22, bueno, es, es todo un tema. La verdad, yo no sé ustedes, yo conozco mucha gente que tiene horario y tiene artículo 22. Y eso es un fraude a la ley, ¿no? Porque, y paso porque había una pregunta por ahí, o sea, la esencia del límite, del tema de la jornada de trabajo es su límite. Así que si uno dice no puede tener 22 y además jornada, bueno, se acabó el límite, no sé, me explico, ¿no? Y el tema del pago de la hora extra, no. Entonces, más o menos común que un ingeniero en Chile trabaja con horario, pero tiene artículo 22 y así no le paga las horas extras. Entonces, ahí hay como, no sabemos cuánta gente es, pero da la impresión que es mucha, mucha gente. Y no necesariamente, o sea, mucho profesional, ¿no? Tiene artículo 22, así como muchísimos profesionales tienen suministro, subcontratación también con fraude a la ley, trabajo por proyecto, que es algo que no está contemplado en nuestra legislación. Así que sí, creo que es un temazo lo del artículo 22. Después de la reforma, con toda la torpeza de esa reforma, yo he sido muy crítico de la ley de 40 horas, creo que no podemos pensar que se puede aplicar igual, sino da absolutamente igual la supresión de varios incisos que se hicieron en el artículo. Por ahí se habló de la denuncia, que si la denuncia puede generar tutela, recordemos que la ley de denunciantes, la whistleblower, agregó la palabra denuncia 485 y ya hay sentencias diciendo que entonces la garantía de indemnidad puede ser frente a una denuncia interna. Así que es una revolución que ha pasado un poco por alto, pero en nuestro magíster agregamos este año un nuevo módulo sobre denunciante whistleblower, porque vamos siempre en la línea de frontera de lo que está pasando con el derecho laboral. A ver, yo trato de hacerlo corto. La ley de datos personales va a ser una tremenda crisis, ¿no? Sobre todo con esto que la investigación la puede hacer un externo. Una cosa es que un externo asesore, otra cosa es que un externo llame a declarar a alguien que está siendo acusado de acoso sexual. O sea, no veo por dónde va a poder conciliar la ley de datos personales y datos sensibles con que un investigador externo contratado por el empleador investigue directamente la cosa. Otra cosa es que asesore a la persona que investigue. No sé, me explico que quizás no tiene los atributos, no tiene el conocimiento. Y esto es bien interesante porque sabemos que todas estas leyes son para proteger al trabajador, la ley CARI, ¿no? La 21.643, pero fíjate el efecto que se produce. O sea, yo pregunto, para que lo quede pensando hasta el próximo conversatorio, ¿el sindicato puede contratar un investigador privado para investigar al empleador? No sé, ¿el trabajador puede contratar una agencia de detectives para tratar de investigar lo que está ocurriendo en el lugar de trabajo? No veo cómo el empleado, o sea, el empleador
ya tiene casi poder de policía, ahora va a ser PDI también, ¿no? Puede contratar investigadores externos para que te hagan una investigación en tal o cual materia. Me parece que el derecho laboral tiene este karma, ¿no? Protege y cosifica a la vez. Cosifica al trabajador, al protegido. Es como un drama que tenemos. Bien interesante lo de la encuesta, Gwendolyn. Ahora, en ciencias sociales y en derecho tenemos un problema enorme con las encuestas, porque en el fondo siempre la encuesta hay que interpretarla. O sea, yo podría decir que llegan más denuncias de la gran empresa, ligeramente porque la pequeña empresa no se está aplicando la ley Karen. No han hecho los protocolos, los trabajadores no se han enterado, están muertos de susto. Así que no me causa gran impacto que sea más bien la gran empresa dentro del universo y de lo poco que ha transcurrido el tiempo que llegue con la denuncia, como tampoco que haya más denuncias, por ejemplo, no sé, en el sector público que en el privado, un sector público es más difícil que te despidan, en fin, la estadística siempre tiene como varias, es como Jano, ¿no? Tiene varias caras, ¿no? Así que, bueno, son comentarios bastante cortos. Si les parece, le doy a cada uno un minuto en el mismo orden que expusieron, por si quieren agregar algo más, porque me van a retar, ¿ah? Que nos pasamos de tiempo, etcétera, etcétera. Llevamos 1 hora y media, pero Jorge, te dejo la palabra, por favor. No, disparaste varias cosas, Sergio. Parece, Sí. Yo creo que el gran tema, para que cerremos como el 2025 y vislumbremos 2026, para mí dice relación con investigaciones internas en el seno laboral. A propósito de ley Cariño, a propósito de modelos de compliance, y a propósito, yo te lo he dicho en varios foros, de el cambio de doctrina, por ejemplo, el Tribunal Supremo Español, a propósito de la exigencia de una audiencia previa antes de la terminación de un contrato de trabajo. Hay toda una discusión en España que yo creo que es perfectamente replicable acá, por el convenio 158 de la OIT, el artículo séptimo, y por el decreto 44 en su artículo 69, que nos está consagrando una especie de procedimiento disciplinario antes de aplicar un régimen de sanciones laborales. Para mí hoy día el alcance de las investigaciones internas, unido con el tema de la tutela preventiva, es decir, esta lógica de que la vulneración se produce ante la amenaza y no ante la consolidación de la ilicitud, para mí yo creo que para las empresas, a mí me toca, por eso era interesante este foro, en el tema del poder disciplinario, el poder investigativo, la idoneidad del investigador y las fronteras de lo que es laboral y lo extralaboral, yo creo que es el gran tema para el 2026. Teníamos ya jurisprudencia a propósito de investigación interna, pero hoy día tenemos mayores actores, código de ética, de conducta, modelos de compliance, matriz de riesgo, que a muchas empresas le lleva hoy día a llevar a cabo estas investigaciones. Entonces yo, a propósito que cerraste con el tema de investigación y externalizar, yo creo que ese es el tema para el 2026 a propósito de indagar cuestiones. Respecto a lo otro, da para, obviamente, extendernos en demasía y no quiero eventualmente abrir temas, sino que más bien ir cerrando respecto a los temas que planteaste. gracias, Jorge. Por favor, Natalia. Gracias, Sergio. Bueno, súper interesante haber escuchado también a los demás expositores y a ti, Sergio, en el análisis siempre muy crítico de lo que nosotros podemos llegar a visualizar. Para mí, yo creo que si yo tuviera que definir el devenir de los próximos años en materia del derecho del trabajo, creo que una palabra que va a definir va a ser el control, en distintos aspectos. El control, un poco lo que hablábamos desde la capacidad que va a tener el empleador de controlar circunstancias, la ley de datos personales, un poco lo mencionaba también en exposición, pero también creo en el control que hace, por ejemplo, la Dirección del Trabajo al momento de fiscalizar. Creo que hoy día está en una situación en que está en jaque visualizar a la inspección como el ente que lograba ciertos cambios, cuando la capacidad que tiene la Dirección del Trabajo versus a la cantidad de obligaciones que va adquiriendo, en definitiva, no es proporcional. Yo creo que eso es algo que es súper importante, el poder de control, digamos, que tiene la Dirección del Trabajo, y si va a existir dentro del sistema de relaciones laborales, en un mundo donde las organizaciones sindicales están teniendo una baja considerable de afiliaciones, si el rol sindical y un poco lo que también mencionaba Gwendolyn al final de su presentación, con esta posibilidad de un nuevo proyecto de ley en materia de negociación colectiva multisectorial o cualquiera que sea el nombre que ésta adquiera, si va a haber un poder también desde la fiscalización, en el rol que también la organización sindical tiene o debiese tener. Ya, yo creo que ahí también, entonces, si yo pudiese definir en dos aspectos, el control es algo que nos va a desafiar a todos dentro del próximo tiempo. Así que eso es Sergio. Muchas gracias, Carolina.
para terminar, no ser tan lapidaria, que decir que ojalá se mejoren, no sé, en 90 días, no sé cómo traer más jueces, la idea es que sean jueces especializados. Muchos se quejan de los que son destinados, suplentes, obligados y otros nombres más. Yo creo que se va a seguir ampliando, aunque yo no me guste la competencia de los tribunales, para poder revisar, así como hablamos de control, como no tenemos sindicatos fuertes, en ese caso que yo les contaba de 4 años, fueron los sindicatos los que sostuvieron la causa, no fue el trabajador que siguió. Entonces, como no hay sindicatos fuertes, la otra forma de poder controlar el poder del empleador es pensar en los tribunales con los ripios y las cosas que eso tiene, pero una forma de poder controlar la facultad disciplinaria y ante esta falta de sindicatos y participación sindical, lo que queda es arrastrarse a individual, que sea individual, y llegar a los tribunales y dotarnos de más competencia, aunque a mí no me guste. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Gwendolyn, Gracias. En realidad, como palabras finales, un poco de lo que se hablaba, yo creo que lo que se debe fortalecer principalmente es buscar la eficacia de las normas laborales. A lo mejor un poco lo decían, que me sacamos con tantas más leyes si es que no logramos la eficacia de las que tenemos. Y para lograr esa eficacia, claramente, fortalecimiento de la dirección del trabajo, porque una dirección del trabajo que no se fortalece, ¿qué terminamos haciendo muchas veces los litigantes? Nos vamos a tribunales. Y saturamos también la capacidad que tienen los tribunales de resolver materias que podrían ser resueltas por la inspección del trabajo. Entonces, creo yo que hace ya un tiempo tenemos una legislación laboral, si bien no es la que quisiéramos que sea todo, pero que tiene bastante normativa y que muchas veces no es cumplida. Y principalmente, si no logramos la eficacia en la legislación laboral, no vamos a lograr en realidad... eh, nada con cambiar las normas. Entonces, para mí lo fundamental sería eso, con un fortalecimiento de la ET, con procedimientos más rápido y lo que permita también descongestionar un poco a los tribunales de justicia. Y muchas gracias por la invitación. muchas gracias, Gwendolyn. Creo que ha estado muy interesante. La verdad es que, dada la carencia sindical, por decirlo de alguna forma, como decía Carolina, el derecho individual siempre está en tensiones y eso implica que está en tensión la dirección del trabajo y los tribunales. Si pudiéramos volver al 2008 y tener esos tiempos en tribunales y si la dirección pudiera tener el doble de personal y más presupuesto, probablemente todo funcionaría muy bien, porque el canon que va creando la jurisprudencia, si se demora 3, 4 meses un juicio, es un canon que al año lo tiene. Si tienes que esperar 2 años y 4 años, si son todas, si sigue nulidad, etcétera, lícitamente no tienes canon. Entonces, en el fondo, el incentivo para que haya investigación, para que los empleadores tengan protocolo, para que haya conciencia, es que al final te pueden hacer un juicio y vas a tener que pagar daño moral y no sé, tutela de derechos, pero si eso demora 3 años, no tiene ningún incentivo en hacerlo. Entonces, es como la huelga con o sin reemplazo. No tienes incentivo ni para llegar a acuerdos, ni para abrir conversaciones, ni para interesarte en el tema. Así que uno podría pensar que la reforma laboral más importante de momento, mientras no se acometa el tema sindical, es realmente que los juicios vuelvan a ser rápidos y que la dirección, que cada vez se le entrega más competencia, pueda tener más espaldas con eso. Cerrando, no me voy a referir al eventual proyecto de negociación colectiva ramal que se puede presentar. Eso literalmente es populismo, ¿no? Digamos, han pasado 3 años y tanto. Presentarlo ahora cuando sabes que ni siquiera se va a discutir, eso también es un ejemplo de populismo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por haber estado tan atentos. Creo que en el chat se resolvió para que puedan acceder a las presentaciones y vamos a continuar. Muchas gracias, Ia, muchas gracias a todos los expositores. Vamos a continuar con nuestro ciclo de charlas ya probablemente el próximo año. Así que muchísimas gracias, Jorge, Gwendolyn, Natalia y Carolina, y a todos los asistentes a esta actividad. Hasta luego. Gracias, Gracias. hasta luego. Gracias, Carola. Chao, que Buena estén pizza. bien. Gracias. Cuídense. Chao. 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 Chao.